Soy Hilari Pagaza Ortundúa. En el año 79 llego al barrio de Larracho. Soy trabajadora social y lo primero que hice fue fijarme un poco cómo era el barrio. Y bueno, el tema que a mí siempre me había apasionado era el tema mujer, y empecé a tener contacto con las mujeres de mi misma torre. Yo vivo en una torre con 70 familias y me di cuenta que había muchas mujeres que no se conocían unas a otras, habían abandonado sus trabajos y se encontraban cuidando niños muy pequeños. Sus maridos iban todo el día a la empresa y muchas veces el día pues era excesivamente largo. También otra de las cosas que hice fue ir por las tiendas y observar que las mujeres no hablaban entre ellas, algo muy extraño, y así fue como surgió la idea de asociarnos. Para mí fue un momento apasionante, puesto que eran mujeres muy jóvenes y con unas ganas impresionantes de hacer algo, puesto que muchas de ellas habían accedido únicamente a estudios primarios, pocas habían accedido a un bachiller y tenían ganas de hacer algo. Entre todas empezamos a trabajar y a organizar. Fueron momentos un poco difíciles, puesto que, como ya dirán luego ellas mismas, no contábamos con medios económicos y fuimos buscando personas que nos pudieran dar charlas y conferencias pues, gratuitamente. Al año siguiente ya contamos con una pequeña subvención del ayuntamiento. Sí que nos pusimos en contacto con la Caja de Ahorros, con los centros que tiene de mujer, pero en aquel momento ya no estaban en postura de poder abrir nuevos centros. Por lo tanto, dijimos, vamos a hacernos asociaciones libres y luchar por tener unas subvenciones de los organismos oficiales. Bueno, yo me llamo Sebe González. Entonces, en el año 81, vivíamos en un barrio completamente nuevo. Teníamos todos niños pequeños, estábamos hasta el rollo de cambiar pañales, de estar en casa todo el mundo. Era un barrio nuevo y era un barrio grande, pero es que no se conocía a nadie. Entonces nos empezamos a juntar, pues me imagino que yo no me acuerdo porque hace muchos años, ¿no? Pero me imagino que sería en el parque, pues con otras mamás que estábamos allí diciendo: mi niño se ha hecho pis 7 veces. Sí. Tendremos que hacer algo más que cambiar pañales todo el día. Entonces se nos ocurrió pues que podíamos hacer algo más, ¿no? Y mientras los niños estaban en maternal, yo no sé, pues en la guardería, entonces se nos ocurrió juntarnos. En principio pues no había ni dónde juntarnos. Entonces en las escuelas todavía no había suficiente número de niños y se nos ocurrió que podíamos pedir si por favor nos dejaban pues, un aula donde pudiéramos hacer pues, unas actividades. En principio las actividades eran manuales. Pues empezamos un poco a pintar, un poco a... no sé si había costura o algo así, ¿no? Bueno, en el barrio en principio no había ambiente, nada. ¿Os miraron bien cuando os reuníais? Bueno, al principio en casa siempre decían a dónde irán estas mujeres, que se les habrá perdido fuera, cuando ellas tenían que estar aquí y así. Y entonces pues es cuando nos juntamos, dimos nombre a la asociación, pusimos el nombre Tostada, Arcoiris, que era lo que nosotros queríamos ver, el futuro, bueno, no sé, ver más allá de la puerta de nuestra casa. Bueno, mi nombre, no me he presentado, soy Irache de Rencibio y era la de Economía de la primera asociación. Pues yo me llamo Matoja Rodríguez y fui la primera vocal del centro. Yo, Catarina Sauceda, de la primera que empezaron a fundar el centro. Rosario Pascual, también de las primeras que fundamos el centro. Quintal Carona y llevaba economía. Alicia Rodríguez, que también de la primera y era vocal. Manuel Gómez, presidenta. El grupo de mujeres empezamos a hacer porque nuestro grupo ya éramos padres un poquito más maduras que las de Larracho. Y aparte que la casa se nos quedaba grande, se nos caían los hijos mayores y teníamos pues, necesidad de relacionarnos con las demás y conocernos e incluso aprender, porque teníamos carencia de muchas cosas. Y con las distintas asociaciones de ANZA, Hilari y otra de Marileche de Ría del Ayuntamiento, nos pusieron en contacto para que trataríamos de hacer el grupo
Nos costó muchísimo, muchísimo, pero al final lo conseguimos. Lo que no teníamos, nos quedamos en la iglesia vieja, una estufa vieja de una, la silla vieja del otro lado, y en fin, así los conseguimos. Hicimos estatuto, nos costó un montón, pero al final, el primer curso tuvimos psicología, manuales y punto. Altzako emakume taldea lehenengo junta. Ni naiz Maite eta, bueno, lehenengo presidenta izan naiz. Ni naiz Txaro Irizar. Eta nintzen ematen duna sekretario. Ni Belen Aturmen naiz, abogada nintzen. Alain Zapirain, bokala. Ni Lurren Lostxuni eta bokale bai. Bueno, nosotros somos el grupo más joven de los tres. Llevamos como 10 años así y surgió en los bajos de la iglesia. Se estaban dando unas charlas de psicología dirigidas un poco al barrio en general. Entonces, bueno, nos daban esas charlas, las impartía Pilar Mayo, una psicóloga que luego siguió en la asociación, y bueno, estaba también el cura, que entonces estaba en alza, ahora ya no estábamos hechos, y bueno, viendo la afluencia de la gente que había en el barrio, sobre todo muchos matrimonios, y él conocía la trayectoria de los grupos, sobre todo el de Larracho, lo conocía bastante bien. Él quizá nos apoyó un poquito para organizar el grupo, porque bueno, nosotros arriba en el casco no es que estábamos como muy desperdigadas, porque era un barrio como ya estaba más hecho, ¿no? Y bueno, nos conocíamos más que no como en Larracho, que era más gente nueva, que había venido pues igual del centro así. Pero bueno, nos apeteció mucho la idea, y él, entre Pilar y Josécho, nos pusieron un poco en contacto con los grupos de Larracho, pues para también en el casco, bueno, como había también bastante gente así que nos podíamos reunir, bueno, pues nos apoyaron un poco para formar el grupo. Y bueno, nos pareció muy bien la idea, entonces nos juntamos unas cuantas y bueno, pues empezamos a poner en marcha y bueno, contentas. Quería comentaros que la Asociación de Juelas Toquita fue la última que se creó en el barrio de Alza y la primera también en disolverse. Y voy a comentar un poco nuestra trayectoria. En el año 84, en septiembre del 84, existía un local en el barrio, un local municipal, un grupo de mujeres, un grupo de hombres se movilizó para que concediesen la cesión al barrio, al fin se concedió. Se creó una junta directiva de hombres para que promoviesen actividades infantiles para el barrio. Por fin, en septiembre del 84 se procedió a la inauguración oficial, a la que asistió el entonces alcalde de San Sebastián, señor Lavalle, y bueno, pues durante el acto a un grupo de mujeres que nos encontrábamos a su lado nos animó a que hiciésemos uso de dicho local en las horas en que estaría libre, hasta que los niños saldrían del colegio, que era durante toda la mañana y hasta las 5 de la tarde. Aceptamos su oferta y nos empezamos a movilizar pues, para crearnos en la asociación. Llevamos a cabo toda la serie de documentación necesaria y por fin en el año más o menos 85 comenzamos a funcionar. Conseguimos gran número de socias. Incluso ha habido hombres que también participaron en alguna actividad como fue manualidades y sesología. Y bueno, tengo que decir que particularmente las personas que llevamos a cabo esta actividad nos encontramos muy contentas y muy orgullosas del trabajo realizado, a pesar de todos los inconvenientes que nos han surgido por el camino. Pues creemos que fue muy gratificante para todas las mujeres que acudían a los cursillos y nos queda la satisfacción de que, aunque se cerró en su día Juelas Toquita, por medio de nuestra ayuda y apoyo, informamos a otro grupo de mujeres de Beasain y se formó la asociación ASNUBE, que es Asociación de Mujeres de Beasain, que hoy en día sigue funcionando. O sea que creemos que todo el trabajo realizado ha sido positivo, a pesar de los problemas. Y nada más.
A lo largo de estos años, si tengo que resaltar algo, ha sido el haber vivido 10 años pues esta experiencia apasionante, que es la de no haber cortado la coordinación. En estos momentos mi trabajo es coordinar a las asociaciones de mujeres. De las 4 asociaciones que empezaron en aquellos años, una desaparece, pero bueno, podemos decir que las otras 3 aglutinan al número bastante grande de mujeres de Alza. Algo también a resaltar es las juntas. Normalmente ninguna junta se hace vitalicia, puesto que tenemos un artículo que fue acordado por todas, en el cual cada 2 años o 4 o 5 máximo había que retirarse para dejar camino a otras. Y ello ha llevado a que cientos de mujeres de Alza hayan estado en las juntas. Ello ha sido muy positivo para muchas mujeres, puesto que han aprendido a organizarse, han aprendido a elaborar instancias, a presentarse a los ayuntamientos, a hablar con los concejales, a perder ese miedo al político de turno, y pienso que hoy la mujer en Alza es capaz de poder llegar a cualquier lugar. También ha sido impresionante no solo el afán, sino el empeño que han puesto día a día para prepararse más. Y aun con las dificultades que contamos al principio, familiares o personales, creo que la liberación de la mujer ha sido real y es real día a día en Alza. También es de resaltar el que no solo desde las asociaciones la mujer ha luchado, sino que en el barrio mismo la presencia de la mujer a lo largo de estos años ha sido cada vez más manifiesta. Podemos decir que en la lucha para conseguir los autobuses, para conseguir el ambulatorio, las escuelas, la mejora de calidad del barrio ha sido muchas veces obra de la mujer. También el cuidado de sus hijos le ha llevado a que cuando ellos son mayores las mujeres se ocupen también del tema de la drogadicción, que tan de cerca nos está llegando. Entonces, hoy podemos decir que en todos los organismos de Alza hay una mujer, 2 y muchas mujeres. También podemos decir que en juntas de Cáritas, en la cárcel, en muchos sitios estamos. Pero no solo Alza es el único objetivo que tenemos las mujeres, sino que Alza también ha abierto una ventana al mundo. Y desde las asociaciones hemos tenido un contacto muchas veces directo con gente de otros países que nos han contado sus propias vivencias. Hemos tenido también actos solidarios con Bosnia, con Nicaragua, con El Salvador. También nos hemos acercado a mujeres con problemáticas muy diferentes de otros países. Y qué decir, yo diría que también desde la clase de historia muchas mujeres se han acercado haciendo trabajos arduos de investigación, de reflejar lo que en los periódicos leen cada día, la situación de las mujeres en los distintos países. Siempre hemos estado abiertas a la problemática del barrio, la problemática de la mujer. Mujeres con problemas mentales que desde los centros de sanidad nos llamaban con una necesidad de que les acogiéramos. También mujeres que tenían la problemática de la ludopatía, del alcohol, etc. Pero no solo eso, sino además nos hemos acercado, como he dicho antes, a la cárcel, y no solo a realizar unas actividades puntuales, sino también a escuchar a esa mujer que es compañera nuestra, cercana, que es una nuestra, una de nosotras, y que está sufriendo esa reclusión muchas veces injustamente. A lo largo de estos años, las mujeres que se acercan a la cárcel han escuchado muchas penas, pero también se han alegrado muchas veces con ellas. Y sí podemos decir hoy que, haciendo una valoración, que la mujer de Alza hoy es más solidaria que el hombre.
Ya al comienzo decidimos crear una coordinadora de asociaciones. Veíamos necesario, puesto que cada asociación, además de tener su independencia, era necesario juntarse y coordinarse. En la Casa de Cultura Casares comenzamos las primeras reuniones hasta el día de hoy. Conjuntamente decidimos organizar un grupo de bailes para niños en Larracho, que es la zona del barrio de Alza donde más niños hay. La biblioteca infantil, que 5 años después pasa al ayuntamiento. La biblioteca vivió durante 5 años en el local de la Asociación de Mujeres y llevado y organizado por nosotras. Vimos también que había una gran demanda en las mujeres para hacer el graduado escolar o cultura general. Así pues empezamos una lucha bastante fuerte con el gobierno y con educación para lograr que pusieran un EPA, una educación permanente de adultos, en Alza. Por fin se ubica en Herrera y hasta el día de hoy ahí continúa. Y según las informaciones que tenemos, el mayor número con las que cuentan es de mujeres. Dentro de la asociación comienza una gran inquietud por el teatro, y es un grupo de mujeres que ya en el día de hoy se ha asociado como Ausartac y que a lo largo de estos años nos han ofrecido obras sumamente interesantes. También nos encontramos ante una necesidad, y es el empleo. Teníamos bastantes charlas, conferencias sobre este tema, y un día decidimos comenzar unas asambleas para tratar este tema. De ahí surge la cooperativa. Estaba Encarni también por ahí, ¿no, mamé? No tenías que coger cuando estábamos aquí encerrados. Yo era lo de todo, de los sus tías, su madre, su marido, sus 2 hijos, su madre y su hace mucho que no me debería. La última me dice la madre ha dicho que me vaya a tenéis que hacer, está preparado. Pues es así. Amame, esto es mi idea. La cultura, esto es el cine. Esto, aquí es el cine, es se oye. Se oye. Se oye, dice. Todo es el otro. Moza, que cada día quita un vestido. La propia coordinadora de grupos en sí es importante, que hoy en el año 95 continúe activa y además como sintiéndonos, sentimos que es necesaria. También creo que hay que resaltar los carnavales, los grupos de fiestas, excursiones en los cuales la mujer está presente. Y como no, decir la Semana de la Mujer, que a lo largo de 10 años, año tras año, hemos ido organizando. Luego lo que fue pasando es eso de que las manualidades se nos hicieron pequeñas, porque ya no queríamos hacer manualidades, ¿no? Queríamos hacer algo más. Entonces, pues eso, la gente empezó a estudiar historia, euskera me parece que también dábamos, y de ahí, gimnasia también hacíamos, nos poníamos en forma. Yoga. Hacíamos muchas cosas, ¿no? El autobús no llegaba, gracias a la asociación de vecinos y de todo el mundo que dio mucho la tabarra, tanto en el ayuntamiento como en todos los sitios, se consiguió que el autobús que llegaba aquí a Alza bajase hasta Larracho. Soy Mamen Guimerás y soy la presidenta de la actual asociación Ostabar. Yo soy María Fernández y soy vocal. Yo soy Conchi Jiménez y soy la de Economía. Yo soy Isa Herrero y soy vicepresidenta. Soy Coro Huegun y soy la secretaria. Yo soy María Pilar Llorente y soy la narradora de talleres. Actualmente estamos en la asociación 120 mujeres y comprendidas poco más o menos entre la edad de 30 a 40,
un término medio. Hacemos toda clase de actividades, en este momento tenemos a mogollón. Historia, yoga, gimnasia, manualidades, psicología, cocina, bolillos, labores de punta de cruz, cosas de esas, y no creo que me he dejado nada. Y bueno, yo creo que las mujeres aceptan bastante estas clases, van contentas y no sé, ¿qué más decir? Otra cosa que quería decir, que tenemos unas voluntarias que hacen un papel muy bueno, fenomenal, que van a la cárcel, están trabajando con presas sin cobrar una peseta, al revés, que les cuesta muchísimo dinero a ellas, algunas veces, y se merece nuestra aprobación porque, bueno, es una labor inmensa y es aparte que es muy dura, es fantástica lo que hacen. Fantástico. Fantásticas son ellas, claro. El primer curso tuvimos psicología, manuales y punto. Y en psicología vimos que había mucha carencia de que las gentes no sabíamos escribir ni leer, y de ahí salieron las clases de cultura general. Y eso nos ayudó mucho a las mujeres, porque yo he hablado con señoras que fueron hace 10 años y les daba vergüenza decir su nombre, y ahora están en todos las metidas y las más felices. En particular, pues, siguen 10 años y ya es una muestra suficiente. En cuanto a las mujeres, ¿a más movimiento o no notáis? Bueno, sí, ahora hay más mujeres, claro, Se le está claro, pero... a las jóvenes, a las mismas jóvenes que antes no juntaban con nosotros, salían a un curso de baile con nosotras y a manuales con nosotras. O sea, que las mismas jóvenes, te hablo jóvenes de 22 años, que no es que sean jóvenes de 35, jóvenes de 22 años están a bailar con nosotras, y se le ve que incluso como antes nos tenían como un poquito, pues ya mayores, pues ahora nos tienen pues, más integrados todos, más juntos todos. Sí, porque cuando hacíamos la gimnasia, las jóvenes querían con las jóvenes, no querían con nosotras, y más si estábamos un poquito así pesaditas, no querían según qué gimnasia hacer. No, es verdad, se notaba la diferencia de la juventud, entonces con nosotras, claro. Pero ahora no, yo creo que todo el mundo, pues una con otra, más igual. Presidenta actual del Cartea Berri. Bueno, yo soy Fina Torrazo y soy la encargada de talleres. Yo soy María Luisa Jiménez y soy la secretaria. Y yo soy Pilar Hidalgo y llevo la economía. Bueno, pues no creo que muchos. Somos, como os he dicho, la nueva junta. Mis compañeras llevan este año, yo es el segundo año. Y la verdad, hasta hace poco no sabía de estos centros, de cómo funcionaban, y pues en fin, lo que llevo, pues estoy muy contenta. He conocido a mucha gente, las tengo por amigas a todas, y no sé, te sirve un poco de distracción, de salirte de lo normal, de lo cotidiano. En el centro pues se trabaja muy bien, hay ahora 9 actividades concretamente. Se ha conseguido un local nuevo, que está en el paseo de Herrera, el número 70, y somos pues 130 socias. Bueno, los carnavales surgió que éramos una cuadrilla que íbamos con los críos a la Icastola y íbamos disfrazándonos muchos años, las madres con los críos. Entonces, claro, como ya teníamos la asociación, pues había muchas que querían incorporarse. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos unos carnavales pero a nivel de los grupos? Y bueno, así surgió la idea de los carnavales y fue, pues el primer año salimos 100 y pico de mujeres, con muchísimas ganas además de esto. Para eso antes habíamos empezado con el entierro de la sardina, que hicimos unos años también, y claro, dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a salir a hacer el entierro de la sardina y luego al domingo siguiente vestirnos de carnaval. Dejamos de hacer el entierro de la sardina y seguimos con el carnaval. Agustina Rubio y llevo desde que empecé a carnavales en la asociación. Yo soy Carmen Arroyo, soy la presidenta. Feli García y vocal.
y en este caso voy a ser yo la que hable. Nos falta una compañera que no ha podido venir, Ana. Y bueno, como podéis ver, nosotros ya tenemos muy poco que decir, puesto que nuestras compañeras fueron las que les tocó luchar y sacar esto adelante. Nosotros nos hemos encontrado ya tan visualizado, o sea que ha sido mantener un poco lo que ellas previamente han dejado de hecho. Aparte de las actividades que ellas en su día hicieron, las mantenemos y hemos hecho algunas otras, como los bailes, que han tenido muy buena aceptación, el yoga, y bueno, la gimnasia creo que estaba de antes, ¿no? Cocina también se ha puesto, y lo que sí observamos es que la gente acude cada día más. La gente se está movilizando, yo creo que ya pasó aquello de que la mujer en la cocina, y se está notando pues, por el mero hecho de las socias, de que empezaron pocas, van a más, y así seguimos. Yo creo que eso es algo además como muy bueno, que no se queda solo a nivel del casco de Alza, sino que nos hemos unido de alguna manera, pues Garracho, con el barrio de Arriberri, Arrizar, bueno, todos estos barrios, ¿no? Y es bonito porque se abre el abanico del contacto con las personas. Yo pienso que eso enriquece un montón, aparte de que te hace conocer mucho más a la gente. Yo soy María Fernández y somos del grupo Ausarta de teatro. Que soy Maricos. Voy a empezar un poco diciendo toda la trayectoria desde que empezó. Yo pertenezco también a Ostada desde hace 5 años y hace 3 años, en el 92, estando preparando la Semana de la Mujer, estaba yo también integrada en la Junta. Bueno, pues no entre bromas, pero igual ni terminándomelo yo misma de creer, pues propuse el que podía hacer una pequeña obra de teatro. Estábamos pensando, bueno, pues como otros años, en traer un teatro de fuera y todo eso. No sé, me lancé, quizás sea porque ya lo llevaba desde hace mucho tiempo, el gusanillo ese de hacer teatro, cosa que bueno, nunca lo llevé a cabo. Unas pequeñas cosas pues a nivel de colegio, de un club también que estuvimos y así, de crías. Pero bueno, entonces, como he dicho antes, lo propuse y esto llegó pues a la Casa de Cultura y entonces Amaya, pues no sé, lo recogió tan bien que incluso, bueno, había una persona que es el actual director nuestro también de ahora, José Manuel Lángara, que me ayudó a llevarlo a cabo. Elegimos el monólogo de Darío Fo, Una mujer sola. Entonces, bueno, había otra chica también conmigo que se animó a hacerlo. Era un monólogo, pero bueno, se iba a adaptar a ser un diálogo entre dos. Lo que pasa es que esta chica, bueno, pues le surgió una cuestión de trabajo, tenía que irse a Madrid y entonces pues quedaba yo sola. Era la cosa de dejarlo o tirar para adelante. Y bueno, yo ya con toda la ilusión que tenía y esto que lo veía, bueno, que era la oportunidad, pues no, decidí seguir adelante. Y la verdad es que creo, aquí bueno, no podéis decir las demás, pero creo que salió muy bien. Me acogieron de maravilla, bueno, puedo decir que es un público lo mejor que tenemos. Y a raíz de ahí, pues al año siguiente se formó el taller de teatro desde la Casa de Cultura de Casares. Llevamos, pues como he dicho, desde hace ya 3 años. Y bueno, esta es una compañera que también se incorporó desde el primer año y que es que quería terminar un poquito de cómo va la cosa. Bueno, pues yo de que había anunciado que la Casa de Cultura organizaba un cursillo de teatro, digo, bueno, esta es la mía, esta es la oportunidad, vamos, que siempre he buscado. Y bueno, no pensé, cuando entré yo aquí no pensaba que iba a ser una cosa tan seria, bueno, un grupo de esto, aprenderemos, esto y tal. Digo, bueno, eso de que cuando ya nos comentaron, pues hay que hacer una obra, hay que subirse ahí, eso es muy duro, pero muy bonito. Y bueno, empezamos con mucha ilusión, el primer año con la comedia esta que medio hicimos entre todos, sí, la de la doctora Aurora Ordón Piñeta, y bueno, creo que salió bien. El año pasado pues lo mismo, en lugar de una comedia nos pusimos un poquito más serias, un poco más serios bastante, y bueno, también creo que
cayó bien a la gente. Y la verdad es que, bueno, hemos estado actuando en casas de cultura, en asociaciones, hemos hecho por lo menos 7 o 8 actuaciones de la mujer sola, incluso se llegó a 12. Bueno, también lo que no hemos dicho, que a partir del año pasado, pues tuvimos que decidirnos en seguir como hacernos asociación. A la Casa de Cultura, bueno, pues había estado 2 años con nosotros en el taller y ya llegaba el momento de tener que hacernos pues si queríamos seguir, teníamos que hacernos un grupo de teatro. Entonces en mayo nos hemos constituido y somos una asociación. Ahora somos 5 actuando, aunque hay 2 más que este año no actúan, pero bueno, están ahí. Y bueno, de momento ya tenemos alguna actuación ya prevista, aparte de la Semana de la Mujer, que estrenaremos con vosotras. Y bueno, ahí vamos, luchando y a ver si podemos seguir adelante, con todas las ilusiones. Y nos ayuda, desde luego lo que nos ayudaba era salir de casa y a pensar un momento en nosotras, que yo creo que estábamos hartas de niños, ¿no? Y de ahí fueron surgiendo pues amistades, cosa que antes no se conocía a nadie, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una buena vivencia, ¿no? Y aparte de salir de casa, pues hemos hecho muchas cosas juntas y desde luego no nos vamos a olvidar. Sabíamos que servíamos para algo más que para estar en casa cuidando niños y maridos. Particularmente la mía muy buena, porque yo antes, ahora no es que se va a hablar mucho, ¿no? Aunque estoy en un colegio de monjas, pero bueno, no tiene que ver nada. Pero, ¿sabes? Dialogar, hablar con la gente, o sea, es una experiencia buenísima, Bueno, hombre, fíjate tú que solamente decirte que en Alza 300 y pico mujeres o 400 que en 3 asociaciones, eso quiere decir con varias mujeres, pues claro, que en casa igual tenían problemas y esta asociación pues es un escape para ellas mismas, porque claro, como han dicho antes unas compañeras, al principio tenían problemas y ahora también hay mujeres que tienen problemas. Entonces, yo creo para salir un poco del estrés en que viven en casa, pues esta asociación les ha ayudado muchísimo. Aparte que se aprende un montón, aprendes a hablar, a dialogar, a estar con la gente. Y bueno, aparte de eso, qué sé yo, pues que estamos todos muy contentos de pertenecer a esta asociación, a la de la Racho. Estábamos en casa, por ejemplo, y bueno, de los niños, la casa, como es que no tiene ningún... Siempre es igual, como han dicho mis compañeras. Ahora ya tienes una salida tan grande que te relacionas con más gente, de todas las categorías, claro. Y es un enriquecimiento para ti personal. Y luego yo creo que eso en casa también se refleja. Y por ejemplo, me ha servido la asociación para abrirme a la gente, porque yo era muy tímida, entonces me ha venido bien en ese sentido, abrirme a la gente, volver a aprender a dialogar, que estando dentro de casa prácticamente lo perdí. Entonces me ha venido muy bien pues, en ese sentido y luego he hecho muchas amistades. He aprendido muchas cosas que antes no las sabía. En una palabra, yo estoy muy a gusto en la asociación y muy contenta. Me ha venido de maravilla. Bueno, yo empecé el año pasado en el grupo. La verdad es que yo me apunté porque estaba en casa todo el día, trabajaba en casa cosiendo y no tenía tiempo prácticamente pues, para nada. Entonces empecé con la gimnasia, me apunté a la gimnasia y poco a poco me he ido incorporando a más actividades y este año me han cogido para apuntar. La verdad que me ha supuesto mucho el estar en el centro, porque la verdad salía poquísimo de casa. Entonces mi experiencia es muy buena. Tengo una relación muy buena con todas, nos hemos enriquecido todas mucho y la verdad que... Bueno, pues mi experiencia también ha sido buenísima, porque soy madre de 4 hijos y mi vida se limitaba pues, a la casa, las labores, mis hijos y bueno, mi marido y punto. Entonces, pues esto me ha hecho pues, lo que dicen mis compañeras, salir de casa, hablar, saber escuchar, a veces pues eso, luchar con algunos trabajos, en fin, muy bien. Por empezar a salir un poco de casa, el no estar toda la tarde sentada en la televisión, que terminabas de recoger la cocina y a la televisión y toda la tarde.
nire esperientzia ona izan zuzten, baina nik uste dut altzan jende gehiena ezaguna ginela, eta orduan gian taldetan somatzen zen oso ondo etorri zaigu, baina igual hitz egiterakoan eta ezagunak izatea batzutan kosta egiten da gehiago hitz egitea eta ondo etorri zitzaigun gauz berrietan hitz egitea. Zeren, ez dakit psikologiko klasetan edo, ematen zituzten klasetan, ematen ziren tema, ez ginen ohituta, hortaz hitz egiten. Inportantea zen, hori dela 10 urte, hainbeste jendea, beste emakumeek ez, beti etxean sartuta. Eta niretzako eta uste, zuentzako ere bai, hori izan, ez? Jende hori etxetik ateratzea. Eta ni gogoratzen naiz, emakumeek ez, pila bat, gogoa jasteko ez, margotzeko begira ez da, eta obligazio hori egunero etxetik atera eta lokala etortzea, gehienik denak konplexotu etxen ziren, eta ni goratzen naiz, jende pila bat esaten ziren. Qué bien me está haciendo venir a esta asociación. En mi casa mis hijas me felicitan. Eta behantzako zen, oso importante. Beste gaur bat izango. Nik uste dut, gu ibiltzen ginen, ezagunak, eta gehienak ginen, igual altzakoak, edo, lagunak ginenak. Baina ez ginen ibiltzen jende berriarekin. Eta orduan, ohitu ginen, hori, altzan berriaz direnakin, ibiltzen. Eta, hobeto, dela. Ahora gehiago. Y lo importante de eso, tanto la charla de psicología y de sociología, era que el tema que dábamos esa tarde lo llevábamos a casa. Entonces ya, mientras estabas cenando, compartías con tu marido, ¿no? Entonces había temas que realmente teníamos hijos, entonces al compartir lo que habíamos aprendido en la educación de los hijos, cómo tratarlos en el colegio y tal, pues lo hacías meterle a tu marido en el tema y entonces salió un diálogo y súper enriquecedor. Y yo me acuerdo de la anécdota que voy a contar, la de mi marido, decía, qué pena, ¿no? ¿Y no podéis organizar actividades para los hombres a la noche? Porque, jolín, es que estáis aprendiendo tanto que nos estamos quedando como muy bajos, ¿no? Y yo creo que al final les daba rabia, les daba envidia, porque veía a las mujeres que estábamos con mucho más, que sabíamos hablar de más temas, tanto de sociología, también que había temas que no es que serían tan bien, pero que igual no sabías cómo enfocarlos y de repente como eso decía esto, hasta nos solía hacer muchísimos trabajos que luego a base de preguntas que lo llevábamos a casa y teníamos que responder las preguntas junto al marido. Entonces eso yo creo que nos enriqueció, pero tanto a nivel pareja como a nivel total. Las mujeres al casarse se quedaban en sus casas y no trabajaban, en aquellos momentos. Y después, pasados los años, claro, con los niños, el problema esencial eran los niños pequeños. Después, cuando ya han ido creciendo los hijos, pues unas nos hemos incorporado al mundo del trabajo, otras están estudiando, y ahí sí que se ha visto cambio. Hay muchas de las mujeres de las asociaciones que yo creo que la asociación también ha ayudado a ello, que han ido al mundo del trabajo. ¿Algo más? Yo creo que más que la gente, cuando nos casamos y empezamos a tener los hijos, la gente se dedicó a los hijos. Era lo único que teníamos en aquel momento. Pero a medida que iban creciendo, la gente empezó con las clases de psicología y con las clases de cultura, la gente se empezó otra vez a plantear de que quería buscarse la vida otra vez en el mundo laboral, ¿no? Entonces yo creo que la gente se empezó a decidir, cosa que habían decidido ya quedarse en casa, la asociación les hizo otra vez como que se lo replantearan otra vez y es el caso de hoy que mucha gente está trabajando en las asociaciones, cosa que antes igual ni nos lo habríamos planteado de nuevo.
simplemente nos habríamos quedado en casa. Estoy convencida. Yo he estado 10 años, llevo 10 años en el centro y dentro de ello he estado haciendo todas las cosas. He ido a trabajar, días que tenía libres, los aprovechaba para el centro y en 10 años no he dejado ni un año de ir al centro, pero por eso he estado trabajando fuera en casa y volviendo al centro. Y yo para mí personalmente lo más grande ha sido el centro, porque llegan las navidades o las fiestas o lo que sea y yo estoy deseando que empiece otra vez el centro. O sea, que para mí ha sido positivo al 100%, desde luego. Luego con la cena también, la hicimos en Alza, fuimos también muchas mujeres, no me acuerdo, yo me puse un poco piripi, bueno, y lo pasamos, bueno, me lo pasé bomba. Yo voy a contar una anécdota que me acuerdo así un poco de la primera cena que se organizó a nivel de los 3, bueno, entonces éramos cuatro centros. Y la primera que hicimos fue en Petroquímicas, bueno, ahora en el Instituto de la Construcción. Y recuerdo que nos juntamos pues como 240, 250 mujeres, y había mujeres que era la primera vez que salían a cenar fuera de casa. Y bueno, dijimos que solas, claro, estaríamos solas. ¿Y qué pasó? Bueno, fuimos donde el rector a pedirle permiso para que nos dejaran organizar, porque tenían un bar con una sala muy grande, entonces, bueno, para que ellos nos dieran la cena, pero nosotros teníamos que organizarnos todo el cotarro. Entonces, de arriba de las escuelas tuvimos que bajar las mesas, las sillas, ahí venga con las mesas arriba y abajo y tal. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que bueno, estábamos cenando, lo pasábamos, pipa y tal, y a eso de las 12 y pico, donde vemos y tal fuera, que había hombres, o sea, maridos de mujeres que estaban dentro, que venían a buscarles. Y claro, de ahí no salía nadie, todas estábamos con una juerga impresionante. Y los hombres ahí, venga que mirar, a ver si les veían a las mujeres y a ver si para llevárselas a casa. Fue una cena fabulosa. Lo que pasa es que luego ya no cambiaron, no sé si era el personal del bar y tal, y el rector cambió un poco y bueno, luego ya no nos dieron permiso y hubo 1 o 2 años que bueno, hicimos cada centro pues como pudo. Pues nosotros nos juntamos arriba en el casco, otras en otro sitio, pero fuera una pena porque el primer año fue fenomenal. Entonces, bueno, intentamos buscar algún sitio que sería un poco grande y bueno, ya unos años hemos estado, bueno, solemos ir a la Reca, que también es un sitio muy espacioso y tal, pero lo de la primera cena yo creo que no se nos olvida ninguna la gracia de todos los maridos ahí que miran a ver si... No, porque lo más principal de eso fue que al principio, cuando fuimos a pedir el permiso al rector, era un señor, yo le veo al señor con sus gafas, su velotito, y nosotros a ver cómo este señor, como nos sentamos en la butaca, estaban las butacas medio rotas, yo iba con faldas, siempre subido las faldas, esta estaba delante, yo todo el rato bajando, a ver qué hablaba, y pasamos una vergüenza, y una vergüenza se me hizo larguísima. Y luego, claro, todo el tiempo, no se preocupe usted, que nosotros vamos a bajar todo, no vamos a molestar, vamos a dejar todo tal como estaba. Y bueno, y la sorpresa fue lo de los maridos, y claro, había algunas mujeres que, bueno, pues estaban un poco contentas. Y claro, ahí estábamos bailando todas, y decíamos, y había botellas por todos los lados. Y los maridos que venían, y bueno, al final, pues hubo quien tuvo que salir, y algún tortazo también ya hubo por el camino. Sí, que se ve. La verdad es que lo que más me llamó la atención era eso, de que había mujeres que era la primera vez que salían después de casadas, la primera vez que salían solas. O sea, era como estar en otro mundo, ¿no? La verdad es que se les notaba además la gente que no había salido nunca y que estaban desmadradas. ¿Y cómo se preparaban? ¿Cómo iban preparadas? Eso, y además, ¿cómo nos pusimos? Porque claro, yo creo que sí que se notaba de que al principio, como estabas en tu casa, tenías un vestidito para los domingos, que era lo que comentábamos ahí, ¿no? Y claro, pues tenías eso y en la ocasión te lo sacabas, ¿no? Pero claro, al tener que salir todos los días, todo mujeres, las mejores joyas, los mejores trajes y hasta las mejores en agua nos pusimos aquel día. Sixteen years,
60 years in the hamburger fields. A child is born. Let's celebrate. Well, it's a date. Let's hit popcorn. This child gonna live in the hamburger fields. Yeah, it's gonna live in the hamburger fields. In the end of faith, he'll be educated. In the hamburger fields. In the hamburger fields. Here we go now, say. Over the soda rivers, from the Gazelle Sea. Fue nuestra primera excursión. Cogimos un microbús de 26 asientos y fuimos a Javier, Leire y Pantano de Yesa, y el chofer era chileno. Fuimos y se perdió. Pero dentro de ese... Aquí salimos lloviendo, abrigadas, gabardina, bufanda, pasamos el puerto y un día de sol fabuloso. Pero al final, aparte que era un hombre encantador, cenó conmigo, ¿no? Era como íbamos como en familia, porque las mujeres al principio, pues ya en nuestro grupo ya nos conocíamos más que podía conocerse en Larracho, y éramos pues muy familiar y nos lo pasamos pipa, y luego el autobús se nos estropeó en el puente de Santa Catalina. Y tuvimos que andar a las 9:30 de la noche, menos mal que no fue en el puerto. Y al final pues lo pasamos muy bien, pero con que se perdió el chofer, no tenía ni idea por dónde andaba, pero lo pasamos bien. A la excursión fuimos en un autobús pequeño, se nos averió cuando veníamos de San Sebastián. Bueno, fue una de las excursiones yo creo que más bonitas que tuvimos. Fuimos también pocas, 26. Fuimos a Leire, a Javier, bueno, todo el camino contando chistes, aquello fue, bueno, Catalina no se olvida, ¿verdad? Pues a raíz de eso, pues seguimos pasándolo muy bien, gracias a muchas cosas de estas, conocemos muchas cosas de San Sebastián que no conocíamos, como la Diputación, los museos, hemos ido con Chus la de Historia a Bilbao, y en fin, nos ha servido de muchísimo, y con la de Cultura General lo mismo, y con la de Historia, pues también nos hemos enriquecido un montón, y sabemos muchísimas cosas que no sabíamos, claro, y nos atrevemos a hablar un poquito, aunque sea mal, delante de todas, que antes, bueno, ni despegábamos los labios, y todo eso, pues tenemos que dar muchas gracias a todo lo que hemos luchado por ello, y aquí estamos, seguiremos luchando, si Dios quiere, por lo que haga falta. Me voy a bordar tu nombre en la trenza de mi pelo, con hilillos de colores, pa' que vea cómo te quiero. Voy a bordar tu nombre en la trenza de mi pelo, con hilillos de colores, con hilillos de colores, pa' que vea cómo te quiero. Ahí viene mi
Me gusta verte pasar por la acera de mi calle porque te cambia el andar. Tengo un vestido verde, verde aceituna y una flor pa' mi pelo blanca de luna. Y pa' quererte, primito, y pa' quererte, unos labios que saben a miel caliente. Ha sido el ver que la mujer a lo largo de estos años ha ido creando una fuerte autoestima de ella misma, una seguridad impresionante y que hoy, bueno, yo es lo que he percibido, pienso que la mujer hoy vamos a poder ir con la cabeza alta sabiendo que en cualquier sitio, aun cuando no seamos bien recibidas, nosotras vamos a entrar en ese espacio. Creo que hoy el miedo ha desaparecido. Creo que hay nada más para decir, ¿no?